Gracias. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a la sesión sobre soluciones aplicadas a la gestión integral de sistemas de tránsito. Mi nombre es Hernán Van Nuesen, formo parte del equipo que lleva adelante el programa de ciudades inteligentes de NEC Argentina. Me acompaña Federico Suárez, que es Program Manager de la solución de NEC ITS dentro de NEC Argentina. Quiero agradecer en nombre de NEC Argentina a OS City, a Lucas por la invitación a sumarnos a esta excelente experiencia y a todos ustedes por el interés demostrado en la temática y seguramente por haber podido acomodar sus agendas para poder participar. Un poco lo que vamos a hacer en estos 20-25 minutos, vamos a conversar sobre la visión de NEC relacionada a la gestión integrada del tránsito en las ciudades. Los participantes, como mencionaba Lucas recién, según su condición, van a poder habilitar sus micrófonos y preguntar y aclarar dudas o realizar consultas a través del chat. Tal vez para optimizar el tiempo de todos vamos a presentar las diferentes soluciones y al finalizar seguramente abrimos el juego para las consultas y las dudas. Vamos a conversar sobre la visión de NEC y los objetivos de lo que es NEC ITS. Luego hablaremos específicamente sobre lo que es el modelo de plataforma de NEC ITS. Y luego en una tercera parte daré paso a Federico para hablar sobre las principales soluciones que forman parte de la plataforma. Dentro de lo que es la visión, hablaremos sobre la visión de lo que es NEC Vision aplicada a ciudades inteligentes, los objetivos generales y específicos, un poco de por qué NEC, es un tema sobre el cual vamos a conversar. Hablar del modelo de plataformas es hablar de lo que es el ecosistema de tránsito urbano, apuntando principalmente al concepto de soluciones integradas, que creo que es el común denominador de toda esta propuesta que queremos presentarles, y hablar un poco de la arquitectura funcional de lo que es NEC ITS. NEC es una empresa transnacional con base en Japón y operación a nivel global, que tiene más de 40 años de trayectoria dentro de Argentina. A nivel corporativo, NEC Device, como ven ahí arriba, es la marca de NEC que consolida todo el grupo de soluciones TIC que hoy conocemos como soluciones más disruptivas. La solución de NEC ITS es un subsistema vertical dentro de la plataforma de ciudades inteligentes, NEC Citizen Site, que permite la operación punta a punta, en este caso, de un ecosistema de tránsito urbano. NEC ITS integra un conjunto de módulos funcionales que está destinado a la gestión de la red de tránsito, incluyendo fiscalización electrónica de presunciones de infracción, administración de estacionamiento medido o incluso el propio sistema de gestión de infracciones. Conceptualmente se apoya en un paquete de soluciones TIC que van desde analítica de video, Big Data, Internet de las Cosas, Machine Learning. Agrupando todo ese conjunto de soluciones, NEC ITS brinda una interconexión completa y dinámica de los diferentes sistemas, facilitando la gestión de indicadores de operación que ayudan principalmente a la definición de políticas públicas orientadas a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Cuando hablamos de objetivos generales, si empezamos a desarrollarlos, vamos a ver que en todos ellos existe un común denominador que hace referencia a la integración. Desarrollar una plataforma integrada para la gestión de infracciones y eventos en vía pública, un tema que es clave, que es la integración de la operación de las diferentes áreas de gobierno en una única plataforma de gestión. Justo ahí Lucas mencionaba la participación de Martín. Con Martín hace unos días tuvimos un ida y vuelta en una universidad en donde ambos habíamos en cierta forma llegado a la misma conclusión que hoy, de la mano de la tecnología, el despliegue de este tipo de plataformas no necesariamente plantea un desafío desde el punto de vista tecnológico, sino que lo plantea más desde el punto de vista organizacional o institucional. Y justamente uno de estos objetivos generales apunta a lograr esa operación interagencia que le dé el dinamismo y que permita potenciar los resultados que este tipo de soluciones pueden ofrecer. Hablar de integración de herramientas ciudadanas, hoy la mayoría de las ciudades han evolucionado y cuentan con sus propias plataformas, lo que es el 147 de Ciudad de Buenos Aires, lo que es el CIDI en Córdoba, por mencionar algunas. Entonces, vamos a ir viendo durante la presentación que la plataforma no viene como un estándar a reemplazar todo lo que existe, sino que se presenta como un ecosistema integrador, principalmente apoyándose sobre lo que hoy ya es importante y ya es del común uso del ciudadano.
Hablar de generación de indicadores, creo que es un objetivo general de todo. Se hace mucha referencia en lo que es ciudades inteligentes a que todo aquello debe poder medirse, porque todo aquello sobre lo cual se puede medir puede utilizarse para la redefinición de políticas públicas para mejorar los escenarios de coexistencia de los ciudadanos. Entonces, este tipo de plataformas necesariamente tienen que apuntar a la generación de indicadores de operación. Obviamente hay que poner en la mesa al ciudadano, hay que traer a la mesa de análisis de este tipo de proyectos y encontrar cómo este tipo de soluciones agrega valor, en este caso puntual en el tránsito. El principal podríamos hablar del beneficio en la seguridad al peatón en el uso de la vía pública. Hoy por hoy uno de los principales objetivos de este tipo de despliegues apuntan a buscar reducir la tasa de siniestralidad en la vía pública. Y, por supuesto, pensando en la administración y en el municipio, optimizar todo el proceso de asignación de recursos, tanto de fiscalización como de control en vía pública. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos referencia a lo que es el modelo de negocios o la gestión de activos, que ahí sí es uno de los principales valores agregados del sistema, porque ahí es donde la ciudad ve realmente el beneficio hacia la operación interna que este tipo de soluciones ofrecen. Hablar de objetivos específicos, se pueden agrupar gestión de activos, en donde en la gestión de activos hacemos referencia a sistemas de estacionamiento, sistemas de gestión de infracciones, despliegue de redes, por poner un caso de monitoreo ambiental para monitorear la calidad del aire o la contaminación sonora, en donde este tipo de despliegues, hablando de paquetes de soluciones de hardware y software, pasan a ser activos de la ciudad. Entonces, la correcta gestión de activos es uno de los objetivos específicos del sistema. Dentro de estos objetivos de gestión de activos, obviamente podemos involucrar el principal activo de las ciudades hoy, y las administraciones, que es el recurso humano que tienen vía pública. Hablar del modelo de negocios, creo que es un tema clave a la hora de hacer una evaluación de un punto de partida para consolidar el despliegue y la operación de una solución integral. A partir de la evaluación del modelo de negocios se pueden lograr objetivos tales como la reducción del costo operativo. Hoy por hoy, un upgrade de tecnología, ante todo, es muy fácil de ser visto como un gasto. Ahora, cuando uno realiza un correcto análisis, el upgrade de tecnología conlleva una reducción del costo operativo. Las nuevas tecnologías, como más adelante les va a comentar Federico, tienen la capacidad de desarrollar múltiples funciones, lo cual optimiza muchísimo más el funcionamiento de un recurso que está desplegado en el campo. Y eso asociado a una reducción de los costos de mantenimiento por tener tecnología mucho más robusta, mucho mejor adaptada a los escenarios de trabajo en vía pública, conllevan una reducción del costo operativo. Obviamente, hablar de un proceso de fiscalización electrónica de tránsitos se asocia directamente a la gestión de las infracciones de tránsito. Una correcta operación de este tipo de soluciones va a permitir de manera directa o va a haber reflejado un aumento en la recaudación de la ciudad, pero también obviamente se busca que esa recaudación a lo largo del tiempo no es que se vaya disminuyendo, pero sino que vaya teniendo su contraparte en una reducción de la tasa de siniestralidad a partir de un proceso de enseñanza, aprendizaje y de uso y costumbre del ciudadano. Obviamente, la optimización del proceso de inversión TIC, hoy cuando hablamos de un programa de modernización, como podría ser el despliegue de este tipo de soluciones, es sumamente importante definir cuáles son las etapas sobre las cuales se puede trabajar en este tipo de despliegues. Entonces, un correcto dimensionamiento y un correcto relevamiento pueden optimizar el modelo de negocios para lograr que estos procesos de inversión sean perdurables en el tiempo. De nuevo, hablar de movilidad interna es nuevamente traer al ciudadano a la mesa, hablar de reducción de tiempos en el tránsito, hablar de la prevención, detección y atención de accidentes, la reducción de la contaminación ambiental a partir de, entre otras funcionalidades, el control de los vehículos que ingresan a las áreas, y todo esto apuntado a lograr el citizen engagement, que básicamente es lograr el compromiso del ciudadano y que acepte que la tecnología es su aliado y forma parte de uno de los tantos vectores de desarrollo
de la ciudad. A partir de ese citizen engagement, también la administración logra ese respaldo político, institucional, ciudadano, que le da pie para poder avanzar en otras etapas del proyecto. Finalmente, en objetivos específicos, hablar de transformación digital. Para las ciudades, este tipo de proyectos, ante todo, representan un upgrade tecnológico, se involucran nuevas funcionalidades, principalmente asociadas a dashboard, y se busca garantizar la operación interagencias. Hoy por hoy, uno de los grandes temas a resolver es eliminar esa operación en formato de silos que tienen las diferentes agencias. Entonces, este tipo de plataformas permiten conectar la operación de manera mucho más flexible y dinámica. La implementación de soluciones colaborativas, mencionaba el CIDI o el 147, que son aplicaciones móviles que hoy los ciudadanos utilizan, entonces integrar funciones adicionales que agreguen valor a esas soluciones de carácter colaborativo, que hoy son claves para la gestión de las ciudades. Si hablamos en por qué NEC, hablar de la experiencia de NEC, sin repetir y sin soplar, podríamos mencionar 30 ciudades alrededor del mundo que hoy operan con esta tecnología, más de la mitad de ellas dentro de la Argentina. Soluciones end-to-end, hoy este ecosistema, este NEC ITS, a partir de la relación entre soluciones propietarias de NEC y de partners, nos permite proveer un despliegue de una solución punta a punta, evitando que un municipio, que una ciudad tenga que desplegar soluciones de diferentes proveedores, con los problemas operativos que eso representa. Hablar de una red de partners globales, con la cual NEC a nivel corporativo cuenta, pero sobre todo remarcar que dentro de NEC Argentina tenemos una red de partners que está por encima de las 20 empresas. Cuando hablamos de partners, hablamos de empresas que, más allá de proveernos soluciones de hardware y software, están sumamente dispuestas a apoyarnos en las distintas etapas del proyecto, en la gestión, en el relevamiento, en la provisión de equipamiento, en el soporte a los usuarios, lo cual para nosotros es algo de sumo valor agregado. Hablar de solidez y respaldo, garantizando el cumplimiento de los alcances definidos y potenciando la relación con la ciudad no como un proveedor de soluciones, sino como un partner tecnológico que lo va a ayudar y lo va a acompañar durante todo el proceso. Hablar de modelo de negocios, eso por ahí lo veremos un poco más adelante. Desplegar soluciones con diferentes modalidades de negocios, que pueden ser en modalidades de servicios, en modalidades híbridas, que es un tema que hoy por hoy es más valioso decir que NEC permite evaluar diferentes modelos que puedan adecuarse a las realidades y a los requerimientos de cada una de las ciudades. Y finalmente, hablar de operación local con soporte global. Toda la operación que estamos presentando acá de NEC ITS se realiza desde NEC Argentina, cuenta con su software factory que desarrolla de manera local la plataforma que ahora les vamos a comentar, y con el soporte a nivel global de la corporación. NEC cuenta a nivel global con 7 laboratorios especializados en tecnologías que aportan soluciones a lo que es específicamente el mundo de la ITS, laboratorios especializados en analítica de video, laboratorios especializados en blockchain o en inteligencia artificial. Entonces, ahí es donde se ve realmente el porqué de NEC. Cuando hablamos de soluciones, podemos hablar de soluciones troncales, yendo específicamente a lo que es ITS. Hablar de control de velocidad, tomando como base equipos homologados, donde se busca controlar y reducir lo que hoy es la principal causa de accidentes en vía pública. Hablar de gestión de infracciones, sistemas integrados de gestión de infracciones que permiten ofrecer una solución punta a punta, que cubre desde la detección del caso, la generación de la presunción, la gestión de la infracción y el procesamiento administrativo judicial. Otra de estas soluciones troncales que nosotros entendemos como troncales, aquellas que forman parte de la columna vertebral del proyecto. Luego, obviamente, cada proyecto tiene sus derivaciones y sus matices en base al requerimiento de cada una de las ciudades. Hablar de estacionamiento controlado o de estacionamiento medido, en donde a partir del despliegue de tecnologías se pueden optimizar los procesos del control del estacionamiento, por ejemplo, en áreas no permitidas o en espacios reservados, así como potenciar el sistema de estacionamiento medido, llevándolo a un escenario de app combinado con sensores, combinados con diferentes tecnologías, de manera tal de garantizar una eficiencia y un dinamismo que ayude no solo a la administración, sino que principalmente le haga mucho más sencillo al ciudadano que se desplaza en vehículos gestionar su estacionamiento.
Hablar de, obviamente, analítica de video, después Federico les va a dar mayor explicación en este punto. El monitoreo peatonal es traer a la mesa a la hora de hablar de tránsito a las personas, siendo ellos el principal o uno de los principales assets que deberíamos controlar y ayudar, facilitarles un poco su interacción con el sistema a partir de la detección de patrones de comportamientos y adaptación de infraestructuras, los cruces de avenidas, las secuencias de los semáforos, y después hay soluciones específicas que apuntan a ese monitoreo. Hablar de semaforización inteligente. La semaforización inteligente a partir de redes de telegestión que permitan una configuración remota integradas con soluciones de analítica de video, mantenimiento a distancia y asociación automática de eventos, van a permitir que el semáforo empiece a formar parte de este ecosistema dinámico y apunte a mejorar todo el eje de tránsito. Y después, obviamente, dentro de estas nuevas tecnologías que se implementan en el ecosistema TIC, hablar de tipificación y Big Data. Todo esto apunta a la generación de indicadores, hablar de tipificación de vehículos, de personas, de otros medios de transporte, segmentación por horarios y gestión de indicadores de escenarios generales de tráfico. Estos son los que nosotros consideramos esas soluciones troncales que dan que corresponden a la columna vertebral o al origen de la solución. Cuando hablamos del ecosistema de tránsito urbano, nos aparece esto. Acá, por mencionar, tenemos en el orden de 20 a 25 soluciones específicas que podemos hablar de control de velocidad, detección de semáforo en rojo, detección de invasión de carriles exclusivos, la detección de invasión de áreas restringidas, el uso o no uso de cinturón de seguridad, de teléfono celular, la invasión de sendas peatonales por parte de los vehículos, el no dar prioridad al peatón a la hora del cruce, el control de motocicletas, si usan cascos, si usan chalecos, la adulteración de las matrículas, la conducción temeraria, entendiendo por ella el famoso carrileo, entonces poder empezar a trabajar también sobre ese tipo de soluciones, el estacionamiento en doble fila, el uso de luces en donde la legislación lo haga existente, todo lo que tiene que ver con control documental de vigencia de seguro y BTV, esto principalmente asociado a la lectura automática de la matrícula, el control de giros indebidos en aquellas intersecciones de avenidas en donde los giros a la izquierda no están permitidos o los giros a la derecha no están permitidos por tener un carril prioritario para el transporte público. ¿Cuál es la clave a la hora de hablar de ecosistema y no de soluciones verticales? Acá el factor clave hace referencia a la integración de un ecosistema de soluciones en una plataforma única y centralizada. Hoy tener la posibilidad de combinar estas y otras tantas funciones dentro de una única plataforma que opere de manera centralizada y que permita gestionarlas de manera centralizada es uno de los principales valores agregados de la solución. Cuando hablamos de lo que es específicamente la arquitectura de la plataforma, para entenderlo de manera general, la podemos dividir en un área enfocada en lo que es la gestión del tránsito, que está enfocada en soluciones que optimizan el funcionamiento de la red a nivel general, así como la gestión de indicadores, los semáforos, las cámaras de tránsito, sensores específicos, que están apuntados a la utilización tanto para la fiscalización, pero principalmente son las fuentes que después van a generar indicadores de tránsito. Del otro lado está la fiscalización, que esta sí está enfocada en los procesos de detección y sanción de infracciones a la normativa vigente. Aparecen los cinemómetros para el control de velocidad, el uso del monitoreo de semáforos en rojo y de los carriles exclusivos, o de las áreas ambientales o áreas restringidas. Que esto también, si bien se utiliza de manera dinámica para la gestión de tránsito, apunta a definir cuáles son las acciones a fiscalizar. Ambas plataformas o ambas secciones confluyen en lo que es el sistema integral de gestión y fiscalización, que a su vez tiene dos interfaces de salida. Uno, lo que es la plataforma de información pública, pensando en el ciudadano, en cómo todo este ecosistema de hardware y software puede proveer información que sea de valor agregado al ciudadano. Desde disponibilidad de espacios de estacionamiento en el área objetivo hacia el cual el ciudadano se dirige, hasta métricas relacionadas a la contaminación ambiental en determinados días del año o en determinados periodos, la tipificación de los vehículos, la información que el ciudadano, más allá de que pueda gestionar directamente el pago de sus infracciones,
ayudan al ciudadano a entender cuál es la realidad del sistema de tránsito de su ciudad. Y por el otro lado, lo que es estrictamente el módulo de gestión de infracciones, que apunta principalmente a lo que es la validación, la gestión y el cobro efectivo de las multas. Entonces, en este último slide vemos un poco cómo es la arquitectura desde el punto de vista funcional de toda la plataforma de ITS. Bueno, terminada esta pequeña introducción, le quiero dar paso a Federico Suárez ahora, quien les va a brindar detalles específicos sobre algunas de las soluciones que forman parte de lo que es NEC ITS. Federico. Buen día a todos. Primero que nada quería agradecerles su participación. Mi nombre es Federico Suárez, soy Program Manager del área comercial y tengo a mi cargo los programas de tránsito y ciudades inteligentes. Para comenzar y para ir ganando un poquito más de tiempo, tal como viene contando Hernán, les cuento que el sistema orquestador se alimenta de diferentes fuentes como pueden ser sensores o analíticas de video. Empecemos con estas últimas. Hoy en día, el concepto de cámara como lo conocemos está evolucionando, ya que las mismas empiezan a convertirse conceptualmente en sensores que aportan no solamente imágenes, sino que preanalizan la información, lo cual ahorra recursos de comunicación y tiempo. Por otro lado, cada día salen al mercado nuevos métodos de inteligencia artificial asociados a imágenes, capaces de identificar patrones de conducta, mediante la creación de modelos usando como herramientas los casos positivos o casos negativos, que son lo que la computadora entiende o el sistema entiende de lo que es, por ejemplo, en este caso, un auto en una imagen o no. Teniendo esto en mente, podemos definir que las detecciones de conductas asociadas a un sistema de tránsito inteligente lo podemos definir como eventos simples o eventos complejos. ¿Pero qué entendemos como un evento simple? Las analíticas de video son una serie de algoritmos que existen desde hace mucho tiempo y están muy asociadas a la seguridad. Ejemplos comunes serían la detección de cruce de línea, clasificación de objetos o detección de colores. Cada una de estas analíticas generan eventos básicos que pueden ser un auto en escena, una persona, un objeto que entra en un espacio determinado o el texto extraído de una imagen. De a poco, estas analíticas han ido evolucionando para convertirse en robustas soluciones que sirven para detectar conductas, extraer una o varias matrículas de un video o definir tipo, marca y color de un vehículo. Este tipo de eventos son los que llamamos eventos simples. Los eventos complejos, en cambio, son el resultado del cruce de información, o sea, la conjunción de eventos simples en determinados espacios de tiempo y lugar. Para dar un ejemplo, si encontramos un vehículo dentro de una imagen y se suma el cruce de línea y una lectura de patente, la conjunción de estos eventos simples definen un giro indebido, que es un evento complejo. Pero retomando un poco el tema de evolución de cámaras, no los quiero aburrir hablando solo de analíticas, hoy en día, como todos saben, los dispositivos tienden a estar interconectados, es el famoso IoT. A grandes rasgos, el concepto es el mismo que venimos hablando con las analíticas. Se trata de tomar datos de múltiples dispositivos que por sí solos son muy específicos, pero que cruzándolos generan datos de valor adicional. Por ejemplo, el conteo de vehículos realizado por una analítica de video se podría cruzar con los datos obtenidos de sensores de calidad de aire para cuantificar la influencia del flujo de vehículos o de la cantidad de vehículos contra el tipo de aire que hay en la zona. Es en este punto en donde una cámara pasa a ser una parte más o un sensor más dentro del ecosistema IoT. Y ya que estamos hablando de IoT, les comento que en NEC podemos realizar despliegues de tecnologías basadas en redes de baja potencia de banda ancha. O en castellano o en simple, cualquier red IoT, como ser las que vemos en la imagen, LoRa, Sigfox o NB. Nos gusta decir que somos agnósticos al tipo de red, porque sabemos que en la mayoría de los escenarios se va a necesitar la suma de varias tecnologías para poder realizar la cobertura necesaria. Para charlar sobre una solución específica o sobre soluciones específicas, me gustaría hablar de las de estacionamiento. Pero antes, aprovecho para contarles la diferencia entre las soluciones de estacionamiento controlado y las soluciones de estacionamiento medido. El estacionamiento controlado se refiere a la invasión de un espacio de estacionamiento reservado, los cuales son ejemplos comunes, espacios de rampas o espacios donde solamente puede estacionar ambulancias,
que son lugares donde no está permitido estacionar, o bien determinados vehículos pueden hacerlo. Es en este momento en donde se vuelve importante saber si este espacio está ocupado o no. Y este tipo de eventos lo que hacen es generar un caso para que el operador siga los procedimientos correspondientes respectivamente de cada caso. Para dar un ejemplo de este tipo de escenarios, ¿cómo se podría resolver? Podríamos instalar sensores en el piso, sensores que consumen mandan muy poca información, consumiendo muy poca energía, lo que le permite con su batería interna funcionar por varios años antes de necesitar algún mantenimiento. También podríamos realizar la misma detección con analíticas de video. El estacionamiento medido, en cambio, se refiere a la administración del espacio de estacionamiento público mediante un sistema de gestión el cual puede estar apoyado en sensores o no. Para este caso particular, NEC posee una solución la cual consiste en una aplicación donde el ciudadano puede ver en tiempo real los espacios de estacionamiento libre de una zona determinada y reservar el espacio que desea utilizar, pudiendo abonar la permanencia desde la misma aplicación, desde puntos de cobro autorizados, y terminales dispuestas para este fin. Si bien esta aplicación se apoya en el uso de los sensores de vehículos o en las analíticas, es posible adaptarla a las necesidades específicas de cada municipio. Por ejemplo, ¿qué pasa si actualmente no deseamos realizar despliegues o no podemos realizar obras públicas en las calles? Como esto implicaría que no se pueden o no se instalarían sensores inicialmente, podríamos mostrar mapas de calor en función de la geolocalización de los inicios de periodo de estacionamiento, en lugar de reservar los espacios. También podría pasar que ya se posee un circuito con personal en la calle, pero les gustaría modernizarlo. ¿Qué podría hacer en ese escenario? Lo que podríamos utilizar es una aplicación móvil para que el personal actual valide la permanencia de los vehículos y genere en tiempo real la sanción correspondiente. Y si ya se posee parte o el circuito o los canales de pago, nuestra solución fácilmente se podría integrar a los mismos. La idea de NEC es explotar al máximo la información obtenida de cada uno de los dispositivos, punto en donde cobra sentido una plataforma orquestadora, ya que los cruces de información enriquecen cualquier análisis posterior. Un ejemplo que se me ocurre tomando los datos del caso inicial, recuerdan que fue un giro indebido, podría ser analizar si el tipo de vehículo se corresponde con la patente leída. Pero ¿cómo haríamos esto? Se podría realizar, por ejemplo, con la integración con la DNRPA, o la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor, de donde obtendríamos los datos reales del vehículo y los cuales podrían ser contrastados contra los eventos simples obtenidos de las analíticas, como eran el color y el modelo del vehículo. De la misma manera podríamos validar, por ejemplo, la vigencia de la ABT del vehículo y hasta generar datos estadísticos de los infractores que giran de forma indebida respecto del flujo de vehículos o la cantidad de vehículos. Este último dato lo podríamos tomar o de analíticas de conteo de vehículos o bien son datos que se podrían levantar de un peaje. Otro dato importante es que la plataforma puede ser desplegada prácticamente en cualquier infraestructura, ya sea una nube pública, una nube privada, un híbrido de ambos o en servidores físicos on-premise. Por último, les quiero dar un ejemplo de cómo podría ser el workflow del sistema orquestador asociado a la gestión de infracciones. Las fuentes son los eventos que serán procesados por el motor de reglas central. Podrían ser eventos simples, eventos complejos procesados por reglas en el borde o una mezcla entre ambos. Estas detecciones serán cruzadas con bases de datos externas, como puede ser la DNRPA, BTV o la policía. Todo este combo de información genera un caso o una presunción. Esta presunción deberá ser validada por un operador humano, quien tiene la facultad de decidir si esa presunción se convierte en un acta digital de infracción, si se descarta, o si se modifica o se necesita modificar algún dato para que el motor la procese nuevamente contra las bases de datos integradas. Todo el proceso posterior al acta digital de infracción, como ser la notificación, seguimiento del expediente, el cobro o tal vez un escalamiento, puede ser controlado por nuestro sistema. Pero entendemos que cada entidad tiene realizado algún tipo de gestión actualmente, por lo que, para ser genérico, les comento que la versatilidad a la hora de poder integrarnos a diferentes fuentes nos permite agilizar la implementación de la gestión de las infracciones, tanto en escenarios donde no se posee ningún proceso actualmente, como en escenarios donde solamente falte uno o varios eslabones de la cadena. Por otro lado, toda la información puede ser mostrada en dashboards dinámicos, reportes a medida, o incluso la información puede ser segmentada dependiendo del perfil que la está viendo.
También es posible desarrollar integraciones con sistemas externos que necesiten ser alimentados con datos que posee la plataforma, como ser un portal de ciudadano o información estadística que se desee compartir a un sistema externo. Para ir cerrando, perdón, se enloqueció el PowerPoint. Para ir cerrando, me gustaría que se lleven de esta charla la capacidad que tiene el sistema orquestador de NEC, el cual permite la integración con prácticamente cualquier fuente externa. Esta capacidad permite poder analizar en forma conjunta información que normalmente se encuentra separada, la cual da valor agregado a la hora de mejorar procesos y tomar decisiones de manera mucho más efectiva. Si les parece, en estos minutos, no sé si nos queda tiempo, pero los invito a que realicen consultas, quien pueda por micrófono o bien por chat, para ampliar algún concepto que no haya quedado claro. A ver, sí, no sé si, bien. Acá tenemos un par de preguntas que nos están haciendo. Se hace referencia a reutilización de hardware disponible y actualización de hardware. Es muy común, obviamente, que las ciudades ya tengan una infraestructura desplegada, principalmente cámaras enfocadas, aplicadas a sistemas de seguridad. En ese caso, no hay ningún inconveniente, se puede realizar una evaluación y a partir de ver el perfil de la cámara, las especificaciones técnicas, la calidad de la imagen, pero sobre todo la ubicación de las mismas, se podrá evaluar su integración e incluso volcar alguna analítica de tipo centralizada utilizando ese mismo tipo de cámara. No solo la reutilización, sino también la actualización. Por lo general, este tipo de despliegues, como se suelen hacer en proyectos de tipo llave en mano, se suelen establecer cláusulas o se deja abierta la posibilidad para establecer protocolos de actualización de las versiones de las cámaras, de manera tal que, por mencionar un proyecto de 5 años, un municipio pueda garantizar que se van actualizando de manera permanente las cámaras. Así que esos son temas que no son menores a la hora de evaluación, porque pueden llegar a tener un impacto sumamente importante en la evaluación de la inversión. Acá nos preguntan, hacía referencia al desafío que suponía la adopción de estas soluciones desde el punto de vista de la integración gubernamental. Dado el universo de soluciones existentes, ¿cuál sería un buen punto de partida para iniciar una senda de adopción de este tipo de soluciones, especialmente para contextos latinoamericanos que aún se encuentran en fase embrionaria? Bien, ahí lo que nosotros entendemos es que ahí es donde principalmente se diferencian cada uno de los escenarios de cada una de las ciudades. Las ciudades tienen problemáticas a las cuales si uno lleva una solución de ITS como la que mencionamos nosotros ahora, que podría estar dentro de la carpeta de evaluación de ciudades como Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza o las principales ciudades de Latinoamérica, uno no puede dejar de lado tomar en cuenta que existen ciudades en donde incluso los niveles de conectividad pública ni siquiera permitirían desplegar este tipo de soluciones. Entonces, consideramos que a la hora de evaluar cuáles serían las etapas o las fases que deberían tenerse en cuenta a la hora de diseñar un proceso de modernización tecnológica, como lo habíamos mencionado dentro de los objetivos generales, se debería evaluar la realidad de cada una de las ciudades, priorizando principalmente la red de conectividad y la infraestructura disponible, y a partir de ahí evaluando cuáles serían aquellas inversiones en modernización que tendrían un mayor impacto directo de corto plazo, tanto en la mejora de los procesos internos de la administración como en la mejora de la calidad de vida del user experience de parte del ciudadano. Y a partir de ahí es ir elaborando una suerte de cadena de medios afín, en donde cada eslabón que uno vaya volcando sobre esa cadena termine siendo el puente o el punto de partida o el enlace para el siguiente. De esa forma es como entendemos nosotros que podrían llegar a implementarse procesos de modernización mucho más dinámicos. Obviamente, dentro de este análisis entra fuertemente en juego la evaluación de escenarios de financiamiento. Dentro de eso, desde NEC apoyamos a las ciudades para la definición de cuáles podrían ser los mejores mecanismos de financiación,
ya sea a partir de la definición correcta del modelo de negocios y de la amortización de la inversión que se tiene que hacer, como también ayudarlos a los municipios a la gestión de financiamiento ante organismos internacionales. Hoy por hoy, todo lo que tiene que ver con ITS y gestión de tránsito o modalidad sustentable son escenarios y son problemáticas que están sobre la mesa de CAF, sobre la mesa de BID o sobre la mesa de otros organismos internacionales. Después tenemos otra consulta que esta la va a tener que responder Federico, las dos siguientes, porque hacen referencia a en qué lenguaje está desarrollado el sistema, y por otro lado, si la información, teniendo en cuenta que se está hablando de fiscalización electrónica e infracciones de tránsito, si los datos viajan securizados. Bueno, lo respondo rápido. Primero quiero preguntar el lenguaje. El lenguaje es para el frontend Angular y el backend en C#. Todo bajo el ámbito de Microsoft.NET. Y la securización entiendo que se refieren a las APIs, así que les comento que las APIs de servicio se realizan bajo conexiones seguras y los servicios tienen accesos por token de seguridad. Quiero haber sido lo menos técnico posible, pero si necesitan ampliarlo, lo podemos ampliar. Tienen nuestros contactos acá y lo podemos ampliar en privado. Acá tenemos otra pregunta que hace referencia a si el ecosistema puede integrar servicios de alarmas comunitarias. A ver, nosotros mencionamos a modo de ejemplo lo que es la aplicación ciudadana de la Ciudad de Buenos Aires o el CIDE de la Ciudad de Córdoba. Hoy por hoy hay que entender que, como mencionaba al principio, este NEC ITS, más allá de ser un ecosistema que abarca o que agrupa muchas funcionalidades, termina siendo una solución vertical dentro de lo que es un modelo de Smart City. Otra de estas soluciones verticales que forman parte del modelo de Smart City son todas aquellas soluciones que están enfocadas a la seguridad pública, al public safety. Dentro de eso están los servicios de alerta comunitarias. Hoy por hoy, cuando uno piensa en desplegar una solución aprovechando la infraestructura que ya tiene disponible la ciudad, desde ya creo que todo lo que tiene que ver con infraestructura de servicios de alarmas comunitarias es uno de los principales inputs sobre lo que se trabaja. Federico había mostrado dentro del análisis de la arquitectura, había mencionado algunas fuentes de información. Esas fuentes de información son totalmente abiertas, por lo cual pueden ir generándose permanentemente nuevas fuentes de información, como en este caso el de las alarmas comunitarias. Tenemos otra pregunta que dice que si existe una metodología para medir el readiness de las instituciones públicas para adoptar estas soluciones. A ver, cuando hablamos del readiness de las instituciones públicas o la disponibilidad o el estatus actual como para formar parte de este proceso de startup tecnológico, de modernización tecnológico, otra de las consultas que tengo acá dando vuelta que hace referencia a los tiempos del proyecto, hay un escenario inicial que consta de una etapa de relevamiento en donde no se releva necesariamente, o si bien sí se releva toda la infraestructura de hardware y software que tiene la ciudad desplegada en ese momento, ahí es donde principalmente se busca evaluar el readiness. Acá tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de fiscalización, estamos hablando de infracciones, estamos hablando de involucrarnos con tribunales de falta, estamos hablando de involucrarnos con la justicia ordinaria de las ciudades, hay mucho de estatutos, de reglamentaciones, por lo general se requiere la intervención de los consejos deliberantes de las ciudades, hay una etapa de relevamiento en la cual se fijan cuáles deben ser las bases desde el punto de vista institucional que se necesitan para poder desplegar de manera satisfactoria este tipo de soluciones. Si bien nosotros contamos con documentación relacionada a metodologías básicas para medir ese readiness, por lo general es mucho más nutritivo o mucho más jugoso el input que recibimos directamente de la ciudad, y sobre todo porque ellos son los que nos pueden bajar a tierra de manera más concreta cuál es la problemática y cuáles son los requerimientos y cuáles son los objetivos de corto, mediano y largo plazo. Acá hay que tener en cuenta que siempre se habla de quick wins, que es cuál es aquel beneficio o aquel resultado de corto plazo que conlleva un beneficio político para la administración. No podemos dejar de lado ese análisis. Entonces,
justamente todos estos readiness de las instituciones públicas apuntan a poder definir un cronograma que sea eficiente. El trabajo de cambio cultural intraorganización. Bien, volviendo a ese tema, ya lo habíamos conversado con Martín, hay un trabajo tanto hacia el ciudadano para que sepa que un sistema de fiscalización electrónica o un sistema de gestión integral de tránsito no viene necesariamente a coaccionar sobre su libertad de circulación, sino que viene a ayudarlo, a explicarle, a enseñarle cuáles son aquellas normas de convivencia sobre las cuales tienen que adaptarse para poder llevar adelante una vida dentro de un ecosistema en el cual conviven con un montón de otros actores. Hay programas de concientización, hay programas de capacitación, hay programas de formación a personal experto que después va a estar en vía pública. No tenemos que dejar de lado que acá la tecnología no necesariamente, o podríamos decir que en muy pocos casos viene a reemplazar a la acción del personal que hoy está prestando servicio en vía pública, sino que viene a ser un elemento que lo ayuda. Entonces, todo lo que tenga que ver con formación, con difusión, con capacitación y concientización hacia el ciudadano es clave. Ahora, eso uno se da vuelta y también tiene que ser recíproco hacia la organización. Hoy por hoy, si uno lo lleva a ciudades más pequeñas, en donde la mayoría de estas funcionalidades coexisten dentro de un mismo edificio o comparten redes de información, por ahí uno podría pensar que es mucho más sencillo lograr este cambio cultural a nivel interorganizacional. Ahora, llevado a ciudades como Vicente López, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, las principales ciudades de lo que es la región del AMBA, o Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Rosario, Tucumán, pensar en ese cambio de cultura interorganizacional es realmente un escenario muy complejo que se tiene que trabajar y que por lo general los municipios tratan de ayudar mucho en eso. El caso más emblemático de todo esto es la coexistencia entre redes de monitoreo a través de video aplicadas a tránsito y redes de monitoreo a través de video aplicadas a seguridad pública, en donde lo ideal sería que ambas nutran mutuamente a la otra de manera tal que, por ejemplo, el anillo digital de Ciudad de Buenos Aires o la red de cámaras que puede llegar a tener Vicente López en su sistema de seguridad pueda proveer de información vía streaming o vía storage para que después un proceso de fiscalización electrónica pueda detectar infracciones de tránsito. Entonces, ahí es donde específicamente se tiene que trabajar sobre eso. Acá nos preguntan nos hacen referencia a que es importante entender y trabajar con compañías que entienden estos desafíos para los gobiernos locales. Tendría que encontrar alguna frase no tan criolla para poder definir lo que es trabajar específicamente con los gobiernos locales. Uno puede hablar de escenarios culturales, de coyunturas, pero a fin de cuentas hay una idiosincrasia propia de lo que es la gestión pública, por presentarlo de alguna manera, sobre lo cual se tiene que entender que acá se está, como dice el comentario, frente a un desafío. Es dar un paso adelante, es tomar una decisión y acompañarla. Ahí es donde vuelvo hacia atrás a uno de los puntos de ¿por qué NEC? Porque hay mucha experiencia trabajando con el sector público. Estas posibles problemáticas o estos escenarios son parte de nuestro día a día. Hay que aprender y hay que saber lidiar con esto y hay que ser lo suficientemente flexible como para poder adaptarse a este tipo de requerimientos. No sé si hay alguna otra consulta. Acá, bueno, haciendo referencia, acá justo alguien que nos preguntaba sobre los principales partners, ahí tenemos al amigo Alcárcel de Neural Labs. Si bien NEC tiene un abanico del orden de los 20 partners para este tipo de operaciones acá en Argentina, hoy por hoy mencionar a Bosch, mencionar a Neural Labs, mencionar a Multeo, que nos ayuda mucho en los procesos de fiscalización
y de gestión de infracciones, o mencionar a Tattile, son todas empresas que son referentes en el mercado, que marcan los estándares del mercado y cuya tecnología o cuya capacidad de desarrollo, siempre hablando con soporte local, nos ayudan a poder llevar adelante este tipo de emprendimientos. Bien, buenísimo. Todos deben saber que esta industria, además de todo, es colaborativa. Es correcto. Acá si no se logra que estos sistemas conlleven o impulsen la colaboración de todos los actores, son soluciones que están destinadas al fracaso en el corto plazo. Hoy por hoy se necesita un fuerte respaldo institucional, un fuerte respaldo de las compañías que ofrecen este tipo de soluciones, pensando en desarrollar un programa en común. Cuando uno lleva esto al escenario de ciudades inteligentes, puede hacer referencia a que una cámara que está colocada sobre un semáforo puede detectar de manera dinámica la presencia de una ambulancia y cambiar la frecuencia del semáforo. Pero también esa misma cámara puede detectar que, siendo las 3 de la mañana, no hay tráfico en esa vía de circulación y automáticamente puede dimerizar un 20% las luminarias que están sobre esa vía de circulación, y eso va a ayudar obviamente a una reducción del costo operativo y del costo de mantenimiento de las luminarias. Entonces hay muchas cuestiones cuando se habla de ecosistema que se llevan a un escenario que es extremadamente dinámico, en donde ITS termina siendo una de las patas de todo esto. Acá nos preguntan si actualmente en Chile se está trabajando con algún municipio. NEC desplegó durante el año pasado el proyecto en la ciudad de Las Condes, que era un proyecto basado en IoT, que justamente combinaba cuestiones o soluciones verticales que uno podría pensar que están aplicadas dentro de ITS, pero también otras que forman parte de ciudades inteligentes. Se desplegó una red IoT, que permite, entre otras cosas, explotar una solución de estacionamiento medido, tanto a partir de sensorización con sensores magnéticos, o también del uso de una app que permitía a la gente la gestión del cobro y el manejo de su estacionamiento. Y por otro lado, esa misma red alimentaba y permitía la telegestión de 25.000 luminarias, 200 sensores ambientales o sistemas de riego. Entonces, ahí es cuando uno empieza a ver, en este caso puntual en Chile, cómo una tecnología no necesariamente es una vertical, sino a partir de la integración de múltiples áreas y de múltiples actores, se puede pasar rápidamente de una vertical, como podría ser el ITS, hacia lo que es Smart City. Yo ya no veo más consultas, no sé si hay alguna otra consulta de algún otro presente que quisiera hacernos una referencia. Si no es así, no nos queda más que agradecerles a todos por la presencia, esperando que esta presentación de esta solución que estamos llevando adelante desde NEC Argentina, obviamente dentro de lo que es el Centro de Competencia Regional de NEC, con alcance a toda Latinoamérica, pueda ser una alternativa de interés y que pueda ser replicable, partiendo de la base que todas estas soluciones, o todo este abanico de soluciones, está totalmente disponible para su prueba y su despliegue. Por ahí, esta coyuntura actual de cuarentena en varios países de Latinoamérica nos prohíbe o nos sesga en realizar pruebas de campo de alguna manera. Hoy por hoy nosotros tenemos dentro de las oficinas de NEC Argentina una maqueta completa de todo el sistema de tránsito, de encenderla, porque está montada sobre el estacionamiento de NEC y hoy son contados con los dedos de la mano las restricciones que tenemos para poder presentarnos dentro de la oficina. Acá tenemos una última pregunta que hace respecto a la aplicación de estas tecnologías, que es bastante interesante. Para el caso de fiscalización, ¿qué pasa si las normas legales no se encuentran actualizadas, ya que las leyes no permiten este tipo de uso? Por ejemplo, en Chile aún está en trámite la ley que crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones. Bueno, ya lo hemos mencionado varias veces durante la charla. Acá uno no debería caer en la idea del solucionismo tecnológico, que es, viene la tecnología, cae sobre la ciudad y se resolvió todo. Si bien la tecnología hoy con sus capacidades tiene la posibilidad de resolver
la mayoría de los escenarios, el marco institucional debe poder permitir eso. Entonces, trabajar a nivel legislatura local, a nivel consejo deliberante o a nivel el formato que corresponda a cada una de las ciudades, es un tema clave. Que si bien cuando se presenta la instancia en la cual empresas como NEC traen a la mesa sus soluciones, los gobiernos ya tienen decidido dar los primeros pasos o ya han dado los primeros pasos o ya tienen algo que se viene haciendo hace tiempo y lo que se busca es ver cómo hacer un upgrade o cómo hacer una modernización de esos escenarios. Sí, resulta clave trabajar. Y por lo general nos ha pasado que termina siendo la etapa más dura de poder relevar, evaluar y lograr ese state of the art o ese readiness como para poder ya comenzar a trabajar específicamente sobre lo que es el despliegue de soluciones. Así que bueno, no habiendo más consultas, nuevamente agradeciendo a todos por el tiempo. Entiendo que nos pasamos unos minutos, pero las cosas funcionan así. Sin más, bueno, agradecerles a todos y esperamos que sigan participando de lo que es la iniciativa de Foro GovTech Latam, y los canales de comunicación están abiertos y a su completa disposición. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos.